Capítulo 12. En polvo te convertirás. Al anochecer, un buitre sobrevolaba en círculos en el cementerio neblinoso. Ya habían pasado 2 días desde la muerte de Todd, y Luz no había sido capaz de comer o dormir. Estaba de pie con un vestido negro sin mangas en el cementerio, donde todo Espada y Cruz se había reunido para prestar sus respetos a Todd, como si una abatida ceremonia de una hora fuera suficiente, sobre todo teniendo en cuenta que la única capilla del reformatorio se había convertido en una piscina cubierta, y la ceremonia debía llevarse a cabo en un lúgubre sinagoga del cementerio. Desde el accidente, el reformatorio había cerrado las puertas y ningún profesor había abierto la boca. Luz había pasado los últimos 2 días esquivando las miradas de los demás estudiantes, que se fijaban en ella y sospechaban en mayor o menor medida. Aquellos a los que no conocía muy bien parecían mirarla con una leve matiz de miedo. Otros, como Roland y Molly, se la comían con los ojos sin despegarlos, como si hubiera algo fascinante y oscuro en el hecho de que hubiera sobrevivido. Durante las clases sobrellevaba todas aquellas miradas reprochadoras como podía, y por la noche se alegraba cuando Pence paseaba por su habitación para llevarle una taza humeante de té de jengibre, o cuando Ryan deslizaba bajo la puerta algún chiste picante. Buscaba con desesperación cualquier cosa que la sacara de la cabeza aquella sensación de incomodidad, la expectación ante la siguiente tormenta, porque sabía que estaba por llegar, ya fuera por bajo la forma de una segunda visita de la policía o de las sombras, o de ambas. Aquella mañana les informaron de que el evento social de la tarde se había cancelado por respeto a la difunción de Todd, y que las clases acabarían 1 hora antes para que los alumnos tuvieran tiempo de cambiarse y llegar al cementerio a las 3 en punto, como si toda la escuela no fuera ya vestida para un funeral. Luz nunca había visto tanta gente congregada en un lugar del reformatorio. Randy estaba en el centro del grupo y llevaba una falda gris plisada que le llegaba por debajo de la rodilla, unos zapatos negros con suela de goma. La señorita Sofía, con los ojos llorosos, y el señor Cole, con un pañuelo en la mano, se encontraban detrás de ella, vestidos de luto. La señorita Toss y la entrenadora Diante, también de negro, estaban junto con otros profesores y empleados a los que Luz no había visto nunca. Los alumnos estaban sentados en filas por orden alfabético. Delante Luz vio a Joel Bland, el chico que había ganado la carrera de natación la semana anterior, sonándose la nariz con un pañuelo sucio. Luz estaba en la tierra de nadie, de la pez, pero podía ver a Daniel, que por desgracia se encontraba 2 filas por delante en la zona de las Gs, justo al lado de Gabe. Vestía impecablemente, llevaba un blazer negro de raya diplomática. Por su cabeza parecía más baja que todas las que había a su alrededor. Incluso desde atrás, Daniel se las arreglaba para parecer abrumadoramente sombrío. Luz pensó en las peonias blancas que le había regalado. Randy no le había dejado coger el jarrón cuando se fue del hospital, pero Luz sí se había llevado las flores a su habitación, y con bastante imaginación había cortado la parte superior de la botella de plástico con unas tijeras de manicura. Las flores eran aromáticas y relajantes, pero no estaba muy claro qué significaban. Por regla general, cuando un chico te regalaba flores, no te costaba saber lo que sentía. Pero con Daniel, tales suposiciones nunca eran buena idea. Resultaba mucho más seguro pensar que se las había llevado. Por eso era lo que se hacía cuando alguien había sufrido un trauma. Pero aún así, le había llevado flores. Si se inclinaba un poco hacia adelante en la silla plegable y alzaba la vista hacia la residencia a través de las barras metálicas de la tercera ventana a la izquierda, casi podía verlas. «Te ganarás el pan con el sudor de tu frente», decía un párroco que cobraba por horas frente a la congregación, «hasta que vuelvas a la misma tierra de la que te fuiste sacado, pues polvo eres y en polvo te convertirás». Era un hombre delgado de unos 70 años, perdido en una enorme chaqueta negra. Llevaba unas zapatillas viejas con los cordones deshilachados.
Tenía el rostro irregular y quemado por el sol. Hablaba por un micrófono enchufado a un altavoz que parecía de los años 80. El sonido llegaba distorsionado y se acoplaba de forma que los oyentes apenas oían. Aquel servicio era totalmente inapropiado y deficiente. Nadie presentaba ningún respeto a Todd por estar allí. Todo el funeral parecía más bien un intento de enseñar a los estudiantes cuán injusta podía ser la vida. Que el cuerpo de Todd ni siquiera estuviera presente decía mucho de la relación de la escuela, o justamente de su falta de relación con el chico fallecido. Ninguno de ellos lo había conocido, y ninguno lo iba a hacer. Había algo falso en el hecho de estar allí, una sensación de que acrecentaba por los pocos que lloraban. A Luz le hizo sentir que Todd era aún más desconocido de lo que fue en realidad. Que Todd descanse en paz, que el resto prosiga su camino. Una lechuza con unas plumas blancas que parecían cuernos aullaba en la rama más alta de un roble que había sobre sus cabezas. Luz sabía que había un nido por allí cerca con una familia de crías de lechuza. Durante la semana había estado oyendo el canto temeroso de una madre noche tras noche, seguido del batir frenético de las alas y del padre al volver al nido después de una noche de caza. Y al fin terminó. Luz se levantó de la silla, se sentía débil por la injusticia de todo aquello. Todo había sido tan inocente como ella culpable, aunque no supiera de qué. Mientras seguía a los demás estudiantes en la fila india, hacía la supuesta recepción. Alguien les rodeó la cintura por el brazo y la trajo hacia sí. ¿Daniel? No, era Cam. Sus ojos verdes buscaron los suyos y pareció vislumbrar su decepción, lo cual hizo que Luz se sintiera aún peor. Se mordió el labio para evitar romper a llorar. Ver a Cam no tendría que hacerle llorar, pero estaba emocionalmente agotada. Haciendo equilibrio al borde del abismo, se mordió con tanta fuerza que se hizo sangre y tuvo que secarse la boca con la mano. ¡Eh! Cam le acarició la cabeza y ella compuso una mueca de dolor. Todavía tenía un chinchón, justo donde se había golpeado contra las escaleras. ¿Quiere que vayamos a algún sitio para hablar? Caminaban con los demás por el césped hacia la recepción, bajo la sombra de uno de los robles. Habían colocado un montón de sillas, casi una encima de la otra. Y al lado había una mesa plegable llena de galletas, del aspecto rancio. Las había sacado de las cajas, pero todavía estaban dentro de sus envases de plástico. Habían llenado una ponchera de plástico barato con un líquido rojo y viscoso que atrajo varias moscas, como lo haría un cadáver. Aquella recepción era tan patética que muy pocos estudiantes le prestaban atención. Luz observó a Pen vestida de un traje de falda negra mientras le estrechaba la mano al párroco. Daniel miraba a lo lejos y le susurraba algo a Gabe. Cuando Luz se volvió hacia Cam, éste le acarició levemente la clavícula con el dedo, dejándolo descansar en el hueco del cuello. Ella tomó aire y se le puso la carne de gallina. Si no te gusta el collar, le dijo inclinándose hacia ella, puedo buscarte otra cosa. Cam se acercó tanto que sus labios estuvieron a punto de rozarle el cuello, así que Luz le puso la mano en el hombro y retrocedió un paso. Sí me gusta, dijo pensando en la cajita que estaba sobre su escritorio. Había acabado justo al lado de las flores de Daniel, y Luz se había pasado la mitad de la noche anterior mirando aquellos regalos, calibrando su valor en las intenciones que escondían. Cam era mucho más claro, era fácil saber qué se proponía, como si él fuera el álgebra y Daniel el cálculo, y a Luz siempre le había encantado el cálculo, pero a veces exigía una hora entera para resolver un solo problema. El collar me parece precioso, le dijo a Cam, pero todavía no he encontrado el momento de ponérmelo. Lo siento, contestó él, y apretó los labios. No quería agobiarte. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, por lo que la cara se le veía más de lo que de costumbre. Parecía mayor, más maduro, y la forma en la que la miraba era intensa, con aquellos grandes ojos penetrándola en ella, como si todo lo que había en su interior fuera de su agrado. La señorita Sofía insistió que te dejáramos espacio este par de días. Sé que tienes razón,
Has pasado por un montón de cosas, pero quiero que sepas lo mucho que me he pensado en ti. Todo el tiempo quería verte. Le acarició la mejilla con el dorso de la mano y Luz sintió que empezaba a brotarle las lágrimas. Había pasado por tantas cosas y se sentía fatal por el hecho de estar allí a punto de llorar y de que Todd no fuera y de que no fuera por Todd, cuya muerte sí importaba y debería haber importado más, si no por razones egoístas, porque los últimos 2 días le habían devuelto el sufrimiento al pasado por Trevor y por su vida anterior en Espada y Cruz, cosas que ya creía superadas, cosas que nunca podría explicarle a nadie, más sombras de las que esconderse. Fue como si Cam sintiera todo eso, o cuanto menos una parte, porque la abrazó, estrechó la cabeza de Luz contra su pecho ancho y fuerte, y la meció delicadamente. No pasa nada, dijo. Todo se arreglará. Y quizás no era necesario explicarle nada. Era como si cuanto más mostrara trastornada se sentía, más disponible estaba Cam, porque no se limitaba a quedarse allí entre los brazos de alguien que se preocupaba por ella, y dejaba que las sencillas atenciones de Cam la tranquilizaran un momento. Sentía tan bien en sus brazos. Luz sabía cómo apartarse de Cam. No sabía. Siempre había sido muy amable y a ella le gustaba, pero aún así, aunque ella lo hiciera sentirse culpable, estaba empezando a cansarse de él. Era tan perfecto, tan atento, justo lo que ella habría necesitado en ese preciso instante, solo que no era Daniel. Un pastelito apareció de pronto sobre su hombro. Luz reconoció la manicura de los dedos que lo sostenían. Allí hay ponche, y alguien tiene que bebérselo, dijo Gay mientras le ofrecía otro pastelito a Camp, que se quedó mirando la superficie glaciada. ¿Estás bien?, le preguntó a Luz. Luz asintió. Por primera vez Gabe se había entrometido justo cuando Luz necesitaba que la salvaran. Intercambiaron una sonrisa y Luz alzó el pastelito en señal de agradecimiento, desde un mordisco pequeño y delicado. Lo del ponche suena genial, dijo Khan apretando los dientes. ¿Por qué no vas a buscarnos un par de vasos, Gabe? Gabe puso los ojos en blanco hacia Luz. Hazle un favor a un hombre y te trata como una esclava. Luz sonrió. Khan se había pasado un poco de la raya, pero Luz tenía muy claras sus intenciones. Iré yo a buscar las bebidas, dijo Luz, dispuesta a tomarse un respiro. Se dirigió hacia la mesa plegable donde estaba la ponchera. Cuando estaba una mosca cabía sobre el ponche, alguien le susurró al oído. ¿Quieres salir de aquí? Luz se volvió preparada para dar una excusa para que decirle a Cam que no podía largarse de allí en ese momento y tampoco con él, pero no había sido Cam quien le había tocado el interior de la muñeca con el pulgar. Era Daniel. Se derritió ligeramente. Su turno de teléfono de los miércoles era dentro de 10 minutos y tenía unas ganas locas por oír la voz de Cali o la voz de sus padres y hablar de lo que ocurriera fuera de aquellas cancelas de hierro forjado, de otras cosas que no fueran lo sombrío de los últimos 2 días, pero salir de allí con Daniel se vio asintiendo con la cabeza. Cam iba a odiarla si veía cómo se iba, y sin duda la vería. Ya debía de estar mirándola, podía sentir cómo sus ojos verdes se clavaban en la nuca. Pero tenía que ir con él. Deslizó su mano con la de Daniel. Por favor. Las otras veces que se habían tocado, o bien había sido por accidente, o bien uno de los dos se había apartado con un movimiento brusco, por lo general Daniel. Antes de que aquella chispa de calidez de luz siempre se sintiera y diera paso a un crescendo imparable de calor, pero en esa ocasión fue diferente. Luz bajó la vista hacia la mano de Daniel, que sujetaba la suya con fuerza, y todo su cuerpo pidió más calor, más hormigueo, más Daniel. Era no del todo como se había sentido en el sueño. Apenas notaba cómo se movían los pies, solo la energía del tacto de Daniel apoderándose de ella.
En lo que Luz le apareció un parpadeo, llegaron a las puertas del cementerio. Abajo del funeral se difuminaba a medida que se iban alejando. Daniel se detuvo de golpe, y sin preaviso le soltó la mano. Ella tembló, volvía a sentir frío. Cam y tú, dijo, dejando las palabras suspendidas en el aire como si fueran una pregunta. ¿Pasáis mucho tiempo juntos? Parece como si no te gustara mucho esa idea, le replicó, pero al instante se sintió estúpida por hacer el papel de coquetona. Solo quería burlarse de él porque la pregunta había sonado un poco a celos, pero su cara y el tono de su voz eran muy serios. Él no es... empezó a decir. Se quedó mirando un halcón de cola roja que acababa de posarse sobre las ramas de un roble cercano. No es bastante bueno para ti. Luz había oído esa frase cientos de veces. Era lo que todo el mundo le decía, no es bastante bueno. Pero cuando esas palabras salieron de sus labios, de Daniel, parecieron importantes, incluso verdaderas y pertinentes, no vagas y desdeñosas como siempre le habían parecido. Bueno, entonces, respondió ella tranquila. ¿Quién lo es? Daniel puso los brazos en jarra y sonrió para sus adentros. No lo sé, dijo al final. Es una pregunta buenísima. No fue precisamente la respuesta que esperaba Luz. A ver, no es que sea tan fácil, empezó ella mientras se metía las manos en los bolsillos para reprimir las ganas que sentía de abrazarle. Serlo bastante bueno para mí. Daniel lo miró como si estuviera cayéndose por un abismo, y todo el color violeta que le coloreaba sus ojos en un momento antes se convirtió en un gris más profundo. Sí, respondió. Sí lo es. Se frotó la frente, y al hacerlo apartó un poco el pelo. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Luz vio la herida y estaba cicatrizando, pero Luz comprobó que era reciente. ¿Qué te ha pasado en la frente? Le preguntó extendiendo la mano hacia él. No lo sé, dijo bruscamente, al tiempo que le apartaba la mano con tanta fuerza que le hizo tambalearse. No sé cómo me lo he hecho. Pareció más nervioso que la propia Luz, y eso la sorprendió. Era un simple rasguño. A sus espaldas oyeron pasos avanzando por la grava. Ambos se volvieron de golpe. Ya te he dicho que no la he visto, decía Molly al tiempo que apartaba la mano de Cam de su hombro mientras subía por la colina del cementerio. Vámonos, dijo Daniel, adivinándole el pensamiento. Luz estaba casi segura de que podía, incluso antes de que ella le lanzara una mirada de inquietud. Luz supo a dónde se dirigían tan pronto como cuando comenzó a seguirlo, por detrás de la iglesia gimnasio, y hacia el bosque, de la misma forma que sabía la postura que adoptaría al saltar la comba, aunque no lo hubiese visto nunca hacerlo. Igual que conocía la existencia de aquel corte en la frente antes de verlo. Caminaban al mismo ritmo, dando largas zancadas, pisaban la hierba a la vez, paso a paso, hasta que llegaron al bosque. Si vienes con alguien al mismo lugar más de una vez, dijo Daniel como si hablara consigo mismo, supongo que ya no es solo tuyo. Luz sonrió halagada al darse cuenta de lo que Daniel quería decir, que no había estado nunca en el lago con otra persona, solo con ella. Mientras caminaban entre los árboles, Luz sintió algo frío por la sombra de los árboles en sus hombros desnudos. Olía como siempre, como la mayoría de los bosques costeros en Georgia. Un aroma a mantillo de roble que Luz solía asociar con las sombras, pero ahora cada vez se asociaba más a Daniel. No debería sentirse segura en ningún lugar después de lo que había ocurrido con Todd, pero junto a Daniel, Luz tuvo la sensación de que empezaba a respirar tranquila por primera vez en varios días. Quería creer que él estaba llevando de vuelta a aquel lugar para enmendar la forma brusca en la que se había ido la última vez, como si necesitara una segunda oportunidad para hacerlo bien. Lo que había empezado como si fuera casicita, había acabado con Lucy allí de pie, penosamente plantada. Daniel tenía que saberlo y debía de sentirse mal por haberse largado en un momento tan
tempestivos. Alcanzaron el magnolio desde el que se contemplaba todo el lago. El sol dejaba una estela dorada en el agua mientras se ponía detrás del bosque del oeste. Todo tenía un aspecto muy distinto por la tarde. El mundo anterior parecía resplandecer. Daniel se apoyó en el árbol y la observó mientras Luz contemplaba el agua. Ella se acercó para ponerse a su lado, bajo las hojas y las flores, que en esa época del año deberían de estar muertas en el suelo, pero tenían un aspecto tan puro y fresco como las flores de primavera. Luz inhaló el aroma al almizcle y se sintió más cerca de Daniel sin ninguna razón aparente, y le encantaba que aquella sensación pareciera provenir de ninguna parte. Esta vez no vamos vestidos para bañarnos precisamente, dijo Daniel señalando el vestido largo de Luz. Ella toqueteó el bordado que tenía a la altura de las rodillas y pensó el horror que de su madre si echaba a perder un vestido por querer bañarse en un lago con un chico. Quizás podamos meter los pies. Daniel se dirigió hacia el camino empinado de piedra rojiza que descendía hasta el agua. Bajaron a través de los juncos pardos y de la hierba del lago, agarrándose a las ramas de los robles para mantener el equilibrio. Después, la orilla del lago era todo de guijarros. El agua estaba tan calmada que Luz pensó que casi podría caminar sobre ella. Se quitó las manoletinas negras y con los dedos de los pies rozó la superficie del agua repleta de lirios. El agua estaba más fría que el otro día. Daniel cogió unas briznas de la hierba que crecían en el lago y empezó a trenzarlas. Miró a Luz. ¿Alguna vez has pensado en salir de aquí? A todas horas, dijo con un gruñido, dando por descontado que él pensaba lo mismo. Por supuesto que quería largarse de Espadicruz cuanto antes. Cualquiera querría lo mismo, pero intentaba que su cabeza no se fuera por las nubes, fantaseando con una posible escapada junto a Daniel. No, repuso Daniel. Me refiero a si has pensado de verdad en ir a otro lugar. ¿Le has pedido a tus padres que te trasladen? ¿Por qué? Espadicruz no parece un lugar muy apropiado para ti. Luz se sentó en una roca frente a Daniel y se abrazó las rodillas. Si lo estaba sugiriendo era que ella era una marginada en medio de un alumnado repleto de marginados. No podía evitar sentirse un poco insultada. Se aclaró la garganta. No puedo permitirme el lujo de pensar siempre en otro lugar. Espadicruz hizo una pausa, prácticamente mi último intento desesperado. Vamos, dijo Daniel. No tienes ni idea. La tengo, suspiró. Siempre hay otra parte, Luz. Muy profético, Daniel, le espetó. Notaba que cada vez la hallaba más alto. Pero si tantas ganas tienes de librarte de mí, ¿qué estamos haciendo? Nadie te ha pedido que me arrastres hasta aquí. No, dijo. Es cierto. Me refiero a que tú no eres como las demás que estamos aquí. Tiene que haber un lugar mejor para ti. El corazón de Luz latía muy deprisa, lo cual solía ocurrir cuando Daniel estaba cerca, pero en ese momento era distinto. Aquella situación le estaba haciendo sudar. Cuando vine aquí, le explicó Luz, me prometí a mí misma que no hablaría con nadie de mi pasado o de lo que había hecho para acabar en este lugar. Daniel apoyó la cabeza entre sus manos. Lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con lo que le pasó a ese tipo. ¿Qué sabes de él? Luz hizo una mueca. No, ¿cómo podías saberlo, Daniel? Sea lo que sea, te lo ha dicho Molly. Pero Luz sabía que ya era demasiado tarde. Era Daniel quien le había encontrado con Todd. Si Molly le había contado a Luz, también se había visto involucrada en otra muerte misteriosa a causa del fuego. No sabría ni cómo empezar a explicárselo. Escucha, le dijo cogiéndole de las manos. Lo que te estoy diciendo no tiene nada que ver con esa parte de tu pasado. Y ella le costaba creérselo. Entonces tiene que ver con Todd. Negó la cabeza. Tiene que ver con este lugar y otras cosas.
Cuando Daniel la tocó, despertó algo en su mente. Empezó a pensar en las sombras furiosas que la habían visto aquella noche, en lo mucho que había cambiado desde que habían llegado al reformatorio. Había pasado de ser una amenaza desconcertante y furtiva a convertirse en una de las figuras terroríficas y reales casi omnipresentes. Estaba loca. Sin duda, eso era lo que Daniel debía pensar de ella. Quizá también pensara que era guapa, pero en el fondo sabía que estaba seriamente perturbada. Seguramente, esa era la razón por la que quería que se fuera, para que no tuviera la tentación de mezclarse con alguien como ella. Si eso era lo que Daniel pensaba, no sabía ni la mitad. Tal vez tiene que ver con las sombras negras y extrañas que vi la noche en que Todd murió. Le preguntó con la intención de asustarlo, pero cuando pronunció aquellas palabras supo que no se estaba tratando de asustar aún más a Daniel. Estaba intentando decírselo por fin a alguien. Tampoco tenía mucho que perder. ¿Qué has dicho? Le preguntó lentamente. Bueno, ya sabes, dijo encogiéndose de hombros e intentando restarle importancia a lo que acababa de decir. Una vez al día o así, me visitan unos invitados oscuros a los que llamo sombras. No me vaciles, le espetó Daniel, y aunque el tono de su voz sonara punzante, Luz sabía que tenía razón. Odiaba oírse hablar a sí misma con aquella falsa de indiferencia, cuando en realidad estaba muy nerviosa, pero debía decírselo. ¿Podría Daniel? Asentía animándola a que siguiera hablando, y parecía que sus ojos penetrantes la extrajesen las palabras de su interior. Me pasa desde hace unos 12 años, acabó confesando con un estremecimiento. Solía ser por las noches, cuando me acercaba al agua o a los árboles, pero ahora le temblaban las manos. Es algo más constante. ¿Qué hacen? Habría pensado que quería burlarse de ella o que él iba a dejar de seguir para luego gastarle una broma y reírse a su costa, pero su voz se había vuelto ronca y estaba lívido. En general, empiezan a flotar justo por aquí, y le hizo cosquillas en la nuca para enseñárselo. Por una vez no estaba intentando acercarse físicamente a él, sino que aquella era la única forma que se le ocurría de explicarlo, sobre todo desde que las sombras habían empezado a agredirla a un modo palpable, físico. Daniel no dijo nada, así que continuó hablando. Además, en ocasiones son muy atrevidas, prosiguió, poniéndose de rodillas, llevándose las manos al pecho, y se abalanzan sobre mí. Ahora estaban frente a frente. El labio de Daniel tembló un poco. En realidad ella no acababa de creer que pudiera estar explicando a alguien, y mucho menos a Daniel, las cosas horribles que veía, bajó el tono de su voz hasta convertirlo en un susurro. Últimamente no parecen satisfechas hasta que, trago saliva, se llevan la vida de alguien y me dejan en el suelo inconsciente. Le propinó un levísimo empujón en los hombros sin ninguna intención de desestabilizarlo, pero el contacto mínimo de las puntas de sus dedos bastó para tumbar a Daniel. Al verlo en el suelo, Luz se quedó tan sorprendida que también perdió accidentalmente el equilibrio y cayó sobre él. Daniel estaba de espaldas en el suelo y la miraba con los ojos muy abiertos. No debería habérselo contado. Allí estaba, encima de él, y acababa de confesarle un secreto más íntimo, aquello que en verdad la convertía en una lunática. ¿Cómo era posible que, a pesar de todo, siguiera teniendo tantas ganas de besarlo? El corazón le latía a una velocidad imposible. Más tarde lo comprendió. Estaba sintiendo su propio corazón y el de Daniel, que parecían competir una carrera, una especie de conversación desesperada que uno no era capaz de entender con palabras. ¿De verdad las ves? Le susurró Daniel. Sí, respondió, aunque en realidad quería levantarse y negarlo todo, pero era totalmente incapaz de despegarse del pecho de Daniel. Intentó leerle el pensamiento. ¿Qué pensaría cualquier persona normal en una confesión como aquella? Déjame adivinar, dijo batida. Ahora está seguro que necesita un traslado para un psiquiátrico. Él se zafó de ella dejándola prácticamente boca abajo. Ella miró primero sus pies, a continuación sus piernas, su torso y por último alzó la vista hasta la cara de Daniel,
que estaba de pie mirándose fijamente al bosque. Eso no había ocurrido nunca antes, dijo. Además, era como si él ni siquiera hubiera escuchado lo que había dicho. Luz se puso de pie, pues resultaba humillante quedarse tendida allí sola. ¿Qué es lo que nunca ha ocurrido? ¿Antes de qué? Daniel se volvió hacia ella y le puso una mano en cada mejilla. Luz contuvo la respiración. Estaba tan cerca. Tenía sus labios tan cerca. Luz se pellizcó el muslo para asegurarse de que esta vez no estaba soñando, de que estaba completamente despierta. Después de casi por la fuerza, Daniel se apartó de ella, se quedó de pie enfrente, respirando con rapidez y con los brazos rígidos a los costados. Dime otra vez que lo viste. Luz se volvió para mirar el lago. El agua cristalina y azul llegaba a las suaves olas a la orilla. Y consideró en bañarse. Eso fue lo que Daniel había hecho en aquella, y se volvió demasiado comprometida con ella, porque no podía hacerlo ella lo mismo. Puede que esto te sorprenda, dijo Luz, pero no me hace mucha ilusión sentarme aquí y explicar lo loca que llego a estar. Sobre todo a ti. Daniel no respondió, pero Luz podía sentir su intensa mirada sobre ella cuando por fin se atrevió a mirarlo. Él la estaba contemplando de una manera extraña, inquietante, de profunda tristeza. El gris característico de sus ojos era lo más triste que Luz había visto en su vida. Tenía la impresión de haberlo defraudado de alguna forma, pero era Luz quien había hecho su terrible confesión. ¿Por qué Daniel parecía destrozado? Él se acercó un paso y se inclinó hasta que sus ojos estuvieron a la misma altura. Luz apenas podía sostener la mirada, pero tampoco fue capaz de hacer un solo movimiento. Fuera lo que rompiera aquel trance sería cosa de Daniel, que se estaba acercando cada vez más, inclinando la cabeza y cerrando los ojos, separando los labios. Luz se quedó sin respiración. Ella también cerró los ojos, inclinó la cabeza hacia Daniel y separó los labios y esperó. Pero el beso por el que se moría no llegó. Abrió los ojos para comprobar que no pasaba nada, excepto el sonido susurrante de una rama. Daniel había desaparecido. Luz suspiró descorazonada, pero no sorprendida. Lo más extraño era que casi podía ver el camino que había tomado para volver por el bosque, como si ella fuera algún tipo de cazadora capaz de percibir la rotación de una hoja y saber dónde se había metido Daniel. Pero Luz no tenía nada de cazadora. De alguna forma, el tipo de huella que Daniel había dejado atrás de sí era más perceptible, más clara, y al mismo tiempo más difícil de concretar. Era como si un resplandor violeta iluminara el camino que había emprendido a través del bosque, como el resplandor violeta que había visto durante el incendio de la biblioteca. Estaba viendo cosas. Se apoyó en la roca para recomponerse y miró a su alrededor un momento frotándose los ojos. Pero cuando volvió a mirar, seguía viendo lo mismo, un plano de visión, como si estuviera mirando a través de unas gafas con una gradación descabellada. Los robles y un martillo que había debajo, e incluso las canciones de los pájaros en la rama, todo parecía temblar desenfocado, y no solo temblaba, bañado en aquella suave luz violeta, sino que además parecía emitir un zumbido grave apenas perceptible. Se dio la vuelta completamente. Enfrentarse a ello la aterrorizaba, lo que significaba la aterrorizaba. Le gustaba ocurriendo algo y no sabía cómo podía decírselo a nadie. Intentó concentrarse en el lago, pero incluso este estaba volviendo cada vez más oscuro y difícil de ver. Estaba sola. Daniel la había dejado y en su lugar había quedado aquel sendero que ella ya no podía o no quería adentrarse. Cuando el sol se puso detrás de las montañas y el lago volvió de color gris marengo, Luz se atrevió a mirar otra vez hacia el bosque. Respiró hondo sin saber si se sentía decepcionada o aliviada. Era un bosque como cualquier otro, sin luces parpadeantes ni zumbidos violeta, ninguna señal de que Daniel hubiera estado allí jamás.